¿Qué tal? ¿Cómo están, moadictos? Les saluda Sator y hoy vamos a ver el tema del taxi. Este tema es un tema un poco controversial porque como tiene que ver con la economía del mundo, Sí, mi amigo, el Mu tiene economía. obviamente se basa en la oferta y la demanda. Pues al haber tantos killers ahora, tantas summoners, tantos kundum, pues ya te imaginas que hay bastante oferta. La demanda siempre va a estar porque van a haber nuevos jugadores o antiguos jugadores que están haciendo un nuevo personaje. Es sumamente importante que tengas en cuenta algunas cosas y para eso es que te estoy haciendo este video. La participación en el taxing es tanto del taxista, que viene a ser el killer, como del pasajero. Otra cosa es la mochila, pero ese ya es de otro tema. De todas maneras te explico que la mochila viene a ser un pasajero que, utilizando sus estrategias para convencer al killer de que lo lleve como mochila, que lo carree en diferentes mapas sin que le pague nada, sin ningún beneficio. Eso es mochila, pero estamos hablando ahora de pasajeros del taxi. ¿Qué quiere decir? Que este pasajero, que es un personaje que necesita subir en mapas altos, le paga una cuota, de acuerdo a lo que vayan a entre ellos acordar, una cuota al taxista, ¿ok? El taxi, tal como se hace en el mundo real, el taxi es un servicio, tiene que haber un acuerdo y sobre todo tiene que haber un objetivo. Si tú quieres subir de nivel, obviamente tienes que también darte cuenta que no solo debes invertir en lo que es el pago al taxista, tienes que invertir también en los sellos que te dan experiencia, en los seals que te dan experiencia o algún buff que te vaya a dar experiencia. O sea, tienes que ir a todo por el todo, incluyendo el gold. No te recomiendo que tomes el servicio de taxi si es que no tienes los sellos, si es que no tienes los buffs, si es que no tienes los pets, los rings que te permitan ampliar bastante la cantidad de experiencia que recibes por minuto. Y te hago esta recomendación porque si no vas a hacer un uso incorrecto del taxi. Siempre tienes que tener un objetivo. Si tú en el servicio de taxi quieres subir a un killer, pues obviamente lo vas a hacer porque quieres desbloquear algo, quieres desbloquear alguna nueva habilidad. Por ejemplo, en el caso del cooldown, que es para el kundum y para el mago. Obviamente te conviene más tomar el servicio de taxi si estás intentando subir un personaje de support, como un EBK o una EE. En este caso dejo afuera al ASM porque el ASM solamente te da el Soul Barrier, que es digamos más para defensa. Al contrario, los otros support dan una especie de buff que permite que el killer mate mucho más rápido, y si el killer mata mucho más rápido vas a tener más experiencia. Entonces nuevamente lo que necesitas es tener un objetivo y tienes también que considerar que no solamente es el gasto del taxi, sino también el gasto que tienes que hacer para poder tener la mayor cantidad de experiencia. La mayoría de jugadores que he visto utilizan taxi en Deep Dungeon 5, SOT, Cubera y Canyon. Utilizan más esto porque obviamente son mapas elementales y que obviamente hay un cambio entre Feria, Nixis y cuando ya empiezas a llegar a Deep Dungeon y cuando sufres el tan terrible Gap. Sí, el bendito Gap, y justamente por tener Gap es que la gente trata de saltarse ese proceso tan complejo de subir frente al Gap que utiliza el taxi. Ya en una publicación de mi canal había puesto de qué se trata esto del Gap, lo había explicado. En todo caso te lo vuelvo a poner aquí, puedes pausar el video y revisar cuáles son los niveles que necesitas para vencer el Gap de acuerdo al mapa en que quieres jugar. Retomando el tema, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a utilizar a este killer, que bueno, no es tan killer, está configurado para otras cosas, y le vamos a poner aquí una support. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es tratar de llevar, ¿no? Como les había explicado, tratar de que suba la experiencia este support de acuerdo a lo que obtiene el killer. Por ejemplo, aquí estamos yéndonos a un spot de Cubera. Y para evitar que se muera el pasajero, obviamente el killer, el taxista, tiene que ponerse en una posición que permita alcanzar todo el spot sin afectar o sin poner en riesgo al pasajero. De esta manera el pasajero, sin necesidad de atacar, sin necesidad de moverse, está recibiendo la experiencia y por ende va a subir más rápido. En este caso es el pasajero quien se lleva gran parte de la experiencia y obviamente esta es mayor a la que tendría si está jugando solo.
Si no quieres morir como pasajero, tienes que dar el espacio correcto entre el killer y el pasajero, entre el taxista y el pasajero, porque lo que tienes que hacer es evitar que mueras, evitar perder barras. Una recomendación para no morirte a cada rato como pasajero es que en el helper configures el rango a 1, y hablo del rango que es para recoger ítems. Esto para evitar que tu personaje se mueva y al intentar recoger los bichos le den un golpe y lo manden directo a la safe zone. Si lo que inicialmente era un taxi ahora se convirtió en un colectivo, quiere decir que hay más personajes, también tienes que tener mucho cuidado y conversar con los demás pasajeros para que todos, como recomendación, tengan el rango de recojo en 1. ¿Y esto por qué? Porque es muy probable que los personajes se muevan a recoger algo y que tengas un support que esté dándoles buff y que por seguirlos también se exponga y lo manden de un golpe a la safe zone. Es recomendable que tengas también pentagramas del mismo elemento que el taxista, o sea que el killer, porque así tendrás más oportunidades de no morir. Recuerda que el taxista no es responsable de si te mueres o no te mueres, ustedes ya tienen un acuerdo, ya tienen un objetivo, un plazo y obviamente igual le tienes que pagar. Existen dos taxistas, obviamente un taxista el que trabaja todo el día en el taxi y hay otro taxista que es por aplicativo. ¿Por qué lo llamo así? Porque hay uno que trabaja de taxi que ya sabe que ese es su negocio y otro taxista que quizás como killer tiene gold que le sobra y quiere usarlo para obtener, digamos, mediante el servicio de taxi algunas joyas. Como este último no tiene mucho que perder, pues obviamente va a bajar el precio y con esto malogra la plaza, porque digamos que el precio ya no es tan competitivo, es un precio ya de una referencia muy baja y obviamente pues los que viven de esto son afectados. Así que yo recomiendo que si vas a tomar el servicio de taxi sea alguien de tu guild, un amigo de confianza y así las cosas son cada vez más claras y no se afecta la reputación ni del pasajero ni del taxista. Lo peor que puede pasar es de que se acuerde un taxi y el pasajero en mitad de camino pues obviamente se haga el loco con el pago o simplemente se quiera convertir en mochila. Vamos a revisar entonces algunas ventajas y desventajas. Por ejemplo, las ventajas del pasajero, pues gana experiencia sin costo de reparación de ninguno de sus ítems, gana más experiencia de la que podría obtener si está solo, y recoge pues obviamente todo lo que pueda del drop. Mientras está distraído el killer, mucho mejor. Las desventajas del pasajero, pues si se muere, a cada rato va a bajar barras. Depende también mucho del ánimo del taxista, si quiere esperarlo, no quiere esperarlo, o si está atento al contacto para, digamos, intentar jalarlo o regresarlo al spot. Puede amanecer en la safe zone sin encontrar al taxista, puede haberlo dejado el taxista botado por ahí. Y una de las peores desventajas del pasajero es que se acostumbra a viajar en taxi. Así como en la vida real ya no quieres tomar tu micro, ya no quieres chapar tu cúster, no quieres subirte a tu combi, porque ya estás acostumbrado a viajar en taxi, entonces se acostumbra a viajar en taxi. Y Sator, ¿qué de malo hay que yo haga siempre taxi? Pues porque te pierdes el gusto, estás haciendo como una trampa, estás haciendo una especie de trampa. Estás saltándote muchas cosas, perdiendo la oportunidad de entender la capacidad de tu personaje. Claro, incluso si es de support. Porque la idea es que tú pases por estas desventajas para que entiendas cómo funciona el gap, entiendas cómo funcionan las mecánicas del juego, tengas el reto de avanzar y sobre todo puedas hacer un correcto build. Porque muchos personajes que conozco están mal hechos porque se han acostumbrado al taxi. Entonces cuando quieren jugar solos ya no pueden, piensan que su personaje está malo o piensan de que el juego está mal diseñado. Y esto no es así, sino que te acostumbraste a viajar en taxi. Ahora veamos las ventajas del taxista, pues el taxista hace farm, gana joyas por el pago del taxi, no se responsabiliza del KS, ni obviamente que los personajes o los pasajeros se mueran, solo invierte el costo de luz en caso esté haciendo un buen uso del gol de regalo y que bueno sea un taxista eventual, o taxista de aplicativo como lo llamamos. Las desventajas del taxista puede ser de que el pasajero se cierre con el drop. Eso es muy frecuente, que se olvida, se hace loco o simplemente cuando te dice oye, hubo drop, no, te dice el spot, está seco. Otra cosa es que el pasajero no quiere pagar completo o se quiere bajar antes. Que el pasajero le puede echar la culpa de los KS
los DC o las muertes que haya sufrido, y que obviamente no sube nada durante el taxi. En conclusión, ¿sirve o no sirve el taxi? Sí, sí te sirve, obviamente que sí, pero hay que saber usarlo. Recuerda que para este juego y para no frustrarte tienes que usar las cosas como son. Las mecánicas del juego no son perfectas, pero obviamente si las sabes usar puedes sacar el jugo y sobre todo disfrutar el juego. Si tu objetivo solamente es subir como loco para decir wow, estoy en este nivel, mírame qué pro que soy, o invertir mucho para poder tener los mejores ítems y decir mírame cómo brillo, pues en realidad no estás disfrutando del juego, solo estás cubriendo una vanidad, y lo ideal es que disfrutes del juego. Obviamente si usas este taxi sepas en qué circunstancias debes usarlo, cuándo, cómo, y sobre todo que vayas con todo bien equipado para ganar la mayor experiencia. Ya sabes, la mejor recomendación es que no te acostumbres a usar taxi, solamente hazlo cuando tengas un objetivo como desbloquear algunas cosas de algún killer o lograr subir algunos stats que necesitas para poder aumentar el buff de tus supports, o simplemente porque ya has hecho un gran esfuerzo y te falta muy poquito para dejar ese mapa del cual estás súper aburrido. Espero el contenido del video te haya servido, te haya gustado. Tienes la cajita de comentarios para que me dejes alguna idea adicional o algún comentario de lo que has visto o quizás algo que se me pasó. No te olvides suscribirte y darle like porque así me motivas para continuar con este tipo de contenido. Aquí te dejo dos videos que te pueden interesar. Muchas gracias por verme, se despide tu amigo Sator.